Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería, donde continuando con el capítulo que hemos empezado la clase pasada, vamos a realizar un repaso, ¿no?, de los principales subtítulos que habíamos tomado en cuenta precisamente en la clase anterior. Es así de que, haciendo este repaso, vamos a analizar nuevamente el equivalente gramo de compuestos, ¿no? Donde, como ustedes recordarán, hemos tomado en cuenta tres tipos, ¿no es cierto? Más antes de un ácido, ¿no? Indicando el equivalente gramo de un ácido, habíamos dicho de que ese equivalente gramo es igual al peso molecular del compuesto y dividido, decíamos, entre el número de hidrógenos, ¿no? La cual hemos aclarado precisamente con algunos ejemplos. Luego, otro equivalente gramo, dijimos en este caso, está relacionado con una base, donde el equivalente gramo de esa base es igual, dijimos, también al peso molecular del compuesto que hemos tomado en cuenta, pero dividido entre el número de oxidrilos, ¿no es cierto? También hemos aclarado con algunos ejemplos. Y también hemos tomado en cuenta el equivalente gramo, en este caso, de una sal, ¿no? Donde hemos definido de que equivalente gramo de una sal es igual también al peso molecular dividido entre el número de equivalente gramo. Donde, además, habíamos indicado de que el número de equivalente gramo, más bien, es igual al producto del subíndice, decíamos, multiplicado en este caso por la valencia. Habíamos realizado un ejemplo del equivalente gramo de una sal, y para que este concepto quede claro, vamos a plantear otro ejemplo aclarando precisamente el equivalente gramo, en este caso de una sal, ¿no? Y es así de que vamos a tomar en cuenta el siguiente compuesto: sulfato doble de aluminio y plata, ¿no? Como ustedes recordarán, esta fórmula química del sulfato doble de aluminio está dado por el elemento plata precisamente, luego aluminio, y acá está el radical sulfato, ¿no es cierto? Y todo en paréntesis como subíndice, en este caso 2, ¿no? Aquí fácilmente nos damos cuenta de que cuando veíamos este tipo de compuestos, más que todo en la parte de química inorgánica, acá se igualaba signos positivos y negativos, decíamos, ¿no? Por ejemplo, de plata es más 1, del aluminio es más 3. Entonces acá tendríamos 1 más 3, 4 positivos, ¿no es cierto? Pero como acá sabemos de que de radical sulfato, ¿no es cierto? Es, a ver, para ir aclarando, ¿no? El radical sulfato en este caso tiene 2 negativos, ¿verdad? De plata un positivo, y de aluminio, como ustedes recordarán, tiene 3 positivos, ¿no es cierto? Entonces la igualación que se hace es de que estos 4 positivos de estos 2 metales se tienen que igualar con los 4 negativos, en este caso relacionado con el radical sulfato. Y es así de que 2 por 2, 4 negativos, y se iguala con 4 positivos de estos metales, ¿no es cierto? Pero ¿cómo calculamos la masa molecular de este compuesto? Recordemos de que para calcular la masa molecular vamos a tomar en cuenta el peso atómico de estos elementos que participan precisamente de este compuesto químico, ¿no es cierto? Y es así de que notamos de que participa 8 oxígenos, ¿no? Acá tenemos 2 por 4, 8 precisamente. Y la operación que vamos a realizar es 8 por 16. Recordemos de que el peso atómico del oxígeno en este caso es 16. Y realizando esta multiplicación, 8 por 16, vamos a llegar al valor de 128, ¿no?
este análisis para el oxígeno. Pero ¿qué pasa para el azufre? Si nos damos cuenta, fíjense, en este compuesto químico participan 2 azufres, ¿no es cierto? Entonces, por lo pronto colocamos 2 multiplicado por azufre precisamente, ¿no? Y 2 por 32. Revisamos el peso atómico del azufre y todo eso está en la tabla periódica, ¿no? Como ya se ha indicado. Los pesos atómicos, en este caso, los encuentran ustedes en esa tabla periódica y fácilmente notamos de que del azufre, ¿no es cierto?, es 32, ¿no? Este 32 ya está en tablas, por si acaso. ¿No es cierto? Está en la tabla periódica, les repito, ¿no? Entonces, así de que realizamos esta operación 32 por 2, vamos a tener 64, ¿no es cierto? En forma similar procedemos para el aluminio, ¿no? En este caso, en el compuesto químico que tenemos solamente participa un aluminio, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos 1 por el aluminio precisamente, y 1 por, igual buscamos en la tabla periódica, el peso atómico del aluminio es 27. En sacar la operación que se hace es directamente 1 por 27, ¿no? Y eso es el 27, ¿no? Y por último, tomamos en cuenta el elemento plata. Acá solamente tenemos una plata, digamos, o un plata, bueno. Entonces, acá vamos a tener 1 por plata precisamente. Y en la tabla periódica, bueno, el peso atómico de este elemento plata es 107.8, ¿no? Entonces realizamos esta operación y vamos a tener 107.8. Y al final realizamos toda esta suma, ¿no? Sumamos 128 más 64 más 27 y más el 107.8, ¿no? Y de ahí da un resultado de 326.8 gramos, ¿no es cierto? Hablando del peso, en este caso molecular. Ahora, ¿cómo hallamos equivalentes gramos? Según esa formulita que nos hemos planteado, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá respecto al elemento plata, ¿no? Donde sabemos que, bueno, acá el subíndice es 1, se sobreentiende que acá existe 1, ¿no? Pero no se escribe, ¿no es cierto? Pero la valencia de plata es 1, ¿sí? ¿Y qué operación vamos a realizar? Aplicando precisamente esta operación, acá está, del peso molecular tomamos en cuenta 326.8, aquí está su peso molecular, y vamos a dividir, tal como dijimos, el número de equivalente gramo es igual al producto del subíndice por la valencia. Esto significaría de que vamos a, en este caso, multiplicar 1 del subíndice multiplicado por su valencia también 1 del elemento plata, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá va a estar 1 por 1, bueno, sabemos que es 1 nada más, y si realizamos toda esta operación y el resultado nos va a dar 326.8, ¿no? Gramos sobre equivalente gramo, ¿no es cierto? Pero relacionado con el elemento plata. Ahora también, si relacionamos con el aluminio, ¿no es cierto? Acá en la formulita aluminio tiene subíndice 1, ¿sí? Pero también sabemos de que la valencia del aluminio es 3, ¿no es cierto? Funciona con más 3, ¿verdad? Entonces, normalmente realizamos esta operación del peso molecular, en este caso 326.8, y multiplicado por el subíndice y por la valencia, es decir, en este caso 1 por 3, ¿no? Aquí está el 1 por 3, ¿no? Y realizamos esta operación, vamos a tener 108.9 gramos sobre equivalente gramo. ¿De acuerdo? Y finalmente, en este caso, relacionamos con el radical sulfato, ¿no es cierto? El radical sulfato, en este caso, tiene subíndice 2, pero acá estos dos negativos, bueno, los colocamos de esta forma, menos 2, ¿no es cierto? Y la operación que vamos a realizar ahora es tomando también en cuenta su peso molecular, en este caso el mismo valor de 326.8, pero esta vez multiplicando 2 por 2, ¿no? O sea, subíndice en este caso por la valencia, ¿no? Entonces acá resultaría 2 por 2 en el denominador, ¿no? Bueno, alguien me dirá, ¿y por qué no coloca el negativo acá? No, no es necesario colocar negativo, ¿no es cierto? Simplemente tomamos en cuenta este 2 acá como si fuera un valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, esta operación la realizamos y el resultado respecto a este radical sulfato, ¿no es cierto? Hallando
equivalentes gramos da 81.7 gramos sobre equivalente gramo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, jóvenes, se va hallando, les repito, estos equivalentes gramos, ¿no? Tomados o tomando en cuenta más bien los elementos que participan en este compuesto químico. ¿De acuerdo? Bien, si estamos realizando un repaso también, vamos a tomar en cuenta la fracción molar. Bueno, acá les indico la fracción molar, ¿no es cierto? Decíamos, como ustedes recordarán, en la clase pasada, fracción molar indicábamos de un componente en una solución, ¿no? De un componente indicamos en una solución, ¿cierto? Bueno, indicamos en este caso en una solución, ¿no? Recordando rápidamente los conceptos que habíamos dado a conocer, ¿no es cierto? Indicamos de que en esta solución participa el soluto y el solvente. ¿Recuerdan, verdad? Dimos el concepto del soluto, o sea, es un compuesto donde se va a disolver precisamente en un solvente, ¿no? Y el solvente precisamente es aquella sustancia, ¿no? Donde se va a disolver en este caso el soluto. Ustedes recordarán un ejemplo claro que pusimos, es por ejemplo del agua y el azúcar, ¿verdad? ¿No es cierto? Dijimos de que en este caso el azúcar era el soluto, ¿no? Y el agua era el solvente. Es decir, introduciendo una cierta cantidad de azúcar en agua, ¿no es cierto? Lo disolvemos y se convierte en una solución. ¿De acuerdo? Entonces, para que quede bien claro el concepto de soluto y solvente. Bien, en este caso entonces, recordamos nuestra fórmula donde dijimos fracción molar, bueno, fracción molar, ¿no es cierto? La fracción molar en este caso del soluto, ¿no? Del soluto decíamos, está dada, indicamos, por la relación de precisamente moles de soluto, ¿no? Bueno, acá tomamos en cuenta los moles del soluto, decíamos, pero dividido entre el mol del soluto más el mol del solvente, ¿no? Es decir, mol del soluto indicábamos más el mol, en este caso del solvente, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos definido esta relación de la fracción molar del soluto. En forma similar también podemos proceder con la fracción molar, en este caso del solvente, ¿no es cierto? Entonces la fórmula que vamos a tomar en cuenta en este caso va a estar relacionado esta vez ya con el solvente, y la división la vamos a realizar también entre la suma, en este caso, de mol del soluto más el mol del solvente, ¿no? O también decíamos de que, en este caso, la fracción molar indicábamos del soluto, ¿no? Escribiendo esta forma, o esta fórmula de otra forma más bien, esto es igual, indicábamos a N1, número de moles, dividido en este caso entre el número de moles total. ¿No es cierto? Y también, por otro lado, si nos referíamos a la fracción molar del solvente, bueno, representamos de esta forma, fracción molar, decíamos del solvente, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? En este caso, bueno, decíamos que es igual al mol del solvente, ¿no es cierto? Y dividido también entre el mol del soluto, ¿no? Más el mol del solvente.
bueno, más indicamos entre el mol del solvente, ¿no? De esa forma hemos tomado en cuenta esta formulita. O también indicar directamente de que la fracción molar, en este caso del solvente, hemos tomado en cuenta con el número 2, como ustedes recordarán, o su índice 2. Esto es igual a N2 dividido entre el NT, ¿no? O sea, el mismo número de moles, en este caso, bueno, total. ¿De acuerdo? Bien, habíamos realizado un ejemplo la clase pasada, aclarando precisamente estos compuestos. Ahora vamos a ver un ejemplo más, pero también aclarar diciendo por tanto, ¿no? Una vez que vamos a obtener estos resultados de estas fracciones molares, ¿no es cierto? Y sumando la fracción molar, en este caso dijimos del soluto, más la fracción molar, en este caso del solvente, esta suma necesariamente va a tener que dar 1. ¿No es cierto? Va a tener que dar en este caso 1. ¿Sí? Bien, a ver, les repito, vamos a aclarar con un otro ejemplo, a pesar de que habíamos hecho un ejemplo la clase pasada, pero esta vez, a ver, nos planteamos este ejemplo, donde indicamos este ejemplo de la siguiente forma. A ver, hallar la fracción molar, hallar indicamos la fracción, indicamos, a ver, molar de cada sustancia, indicaremos, de cada sustancia, decimos, en una solución, que contenga, diremos, que contenga, a ver, 40 gramos de agua, 40 gramos, bueno, indicamos en este caso de agua, sabemos que agua se simboliza hidrógeno 2, oxígeno, ¿verdad? ¿No es cierto? Y 60 gramos de ácido nítrico. ¿Cuál es la fórmula química de ácido nítrico? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Pues oxígeno tiene su índice, en este caso 3, ¿no? Esta es la fórmula del ácido nítrico, ¿no es cierto? Entonces, aclaramos, aquí en paréntesis, estamos refiriéndonos a este compuesto. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que se quiere calcular es la fracción molar precisamente de cada sustancia, nos indica el enunciado, en una solución que contenga 40 gramos de agua, ¿no es cierto? Y 60 gramos de ácido nítrico. ¿Verdad? A ver, ¿cómo vamos realizando la solución de este ejemplo? A ver, en primer lugar, lo que vamos a tener que calcular, o más antes, es definir la fórmula del número de moles. De la definición indicamos, a ver, de que fíjense, como estamos hablando de fracción molar, significa que tenemos que hallar números de moles, ¿verdad? Y para hallar el números de moles, ¿no es cierto? Nos aplicamos la formulita de que el número de moles es igual a la masa de la sustancia dividido entre su peso molecular. ¿Sí? Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. ¿No es cierto? A ver, entonces, como acá participa soluto y solvente, entonces para cada sustancia
inicialmente iremos calculando su peso molecular, ¿no es cierto? Tanto del elemento agua y también del ácido nítrico, ¿no? Ahora acá ustedes pueden darse cuenta fácilmente de que el soluto precisamente es el ácido nítrico, ¿verdad? Y el solvente en este caso es el agua, ¿sí? Entonces, de esa manera iremos diferenciando, ¿no? Desde un principio. Bien, entonces indicamos, a ver, peso molecular, diremos, del agua, ¿no? O sea, hidrógeno 2, en este caso, oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cuál es su peso molecular? Acá notamos de que se tiene dos hidrógenos, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer la operación de 2 por 1, nada más, ¿no? Esto es igual a 2, ¿no? Sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Eso está en la tabla periódica, les repito. Por otro lado, participa un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces acá la operación que realizamos es 1 por el peso atómico del oxígeno, en este caso es 16, ¿sí? Entonces acá directamente vamos a tener 16. Entonces vamos sumando 16 y 2, vamos a tener 18 precisamente, ¿no es cierto? Pero hablamos de 18, en este caso, gramos por mol, ¿sí? Gramos por mol. Ahora bien, de igual manera, vamos calculando el peso molecular, en este caso, del ácido nítrico, ¿no es cierto? El peso molecular, indicamos en este caso, del ácido nítrico, ¿no? Donde acá, viendo la formulita, ¿no es cierto? Notamos de que participa un hidrógeno, ¿verdad? Y ya sabemos de que el peso atómico del hidrógeno es 1. Entonces, haciendo esta operación, directamente vamos a tener 1. Por otro lado, participa un nitrógeno, ¿no es cierto? Acá se hace una operación de 1 por... del nitrógeno es 14, ¿no? ¿Sí? Su peso atómico. Ahí vayan revisando en su tabla periódica. Del nitrógeno. 14, ¿verdad? Desde acá colocamos 14 precisamente. Entonces 1 por 14, sabemos que es 14 nada más. Pero por otro lado, tenemos 3 oxígenos, ¿no es cierto? Entonces la operación que realizamos es 3 por del oxígeno, sabemos que es 16. ¿Sí? 16 por 3, 48, ¿no? ¿Sí? Entonces realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado que nos da, haciendo esta suma, es 63, ¿no? 63 gramos, bueno, por mol. De esta manera hemos calculado los pesos moleculares tanto del agua y también del ácido nítrico. Ahora, estos resultados ya nos sirven para hallar el número de moles, ¿sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, para hallar, a ver, la fracción molar del solvente. La fracción indicaremos molar, diremos del, bueno, del solvente, ¿no? Y según la formulita que hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que definir fracción molar del solvente. Pero ¿cuál es el solvente? El solvente en este caso es el agua, ¿no ven? ¿No es cierto? Entonces acá indicamos fracción molar del agua, que va a ser del solvente. Y acá es igual. Es igual a moles del solvente, ¿sí? Acá tomamos en cuenta, es igual a moles, decimos del solvente, ¿no es cierto? Pero dividido entre la suma de los moles, tanto del solvente como del soluto.
Entonces acá colocamos dividido entre moles del solvente, decimos, ¿no? Más los moles, indicamos, del soluto. ¿No es cierto? Como está en función de datos conocidos, ya podemos calcular la fracción molar, en este caso, del agua. ¿Sí? Donde al indicar estos moles precisamente, ¿no? Vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos. A ver, pero antes, fíjense, de aplicar esta formulita, pero, ¿cómo calculamos el número de moles, en este caso, del solvente? ¿Sí? A ver, entonces, acá, fíjense, vamos a aplicar esta formulita, ¿no? Nos estamos un poquito adelantando, pero bueno, no interesa tanto. A ver, aplicamos la formulita, ¿sí? Entonces, para dar el número de moles del soluto, por ejemplo, pero acá decimos, ¿no? Vamos a ver esta formulita, ¿no es cierto? Número de moles, en este caso, del solvente, ¿no es cierto? Acá es igual, va a ser igual a la masa de este elemento agua que participa, ¿no? Dividido, en este caso, entre el peso molecular también del elemento agua, ¿sí? Donde el número de moles, en este caso, del agua, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa precisamente de esta sustancia. Y acá notamos de que del agua, fíjense, es 40 gramos, ¿verdad? Entonces acá copiamos 40 gramos, ¿no? Y vamos a dividir entre el peso molecular precisamente del agua. Acá está. Entonces, 18 gramos sobre mol. ¿No es cierto? Bueno, acá tenemos gramos, ¿no? Entonces, realizamos esta operación, se va a simplificar gramos con gramos, y el resultado vamos a obtener en moles, ¿sí? Entonces, realizamos la operación de 40 dividido en 18, ¿no es cierto? Ustedes también pueden hacer esta operación. Y el resultado es 2.22 moles. ¿Perdón? Bien. De igual manera, vamos a realizar una operación, en este caso, para el elemento soluto, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces decimos el número de moles. En este caso nos referimos ahora al ácido nítrico, ¿no es cierto? Igual va a ser en este caso a la masa de esta sustancia, están los datos, nos indica que es 60 gramos, y dividido también entre su peso molecular. Y su peso molecular también ya lo hemos obtenido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el número de moles, en este caso del ácido nítrico, va a ser igual a 60 gramos, ¿verdad? Dividido entre su peso molecular, en este caso, 63 gramos mol. ¿No es cierto? 63 indicamos gramos sobre mol, ¿no? Entonces, acá nuevamente realizamos esta operación. Antes ustedes notarán, va a ser posible simplificar gramos con gramos, ¿no? ¿Sí? Haciendo extremos y medios. Bueno, ¿no es cierto? El resultado nos va a dar directamente en este caso en moles. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, realizando la operación de 60 dividido 63, el resultado es 0,952. ¿De perdón? Entonces, estos son los números de moles, les repito, tanto del elemento agua y también del ácido nítrico, ¿no? Donde se pueden calcular directamente estos números de moles, ¿no es cierto?, aplicando esta formulita, ¿sí? Pero también conociendo la masa de estas sustancias, tanto del soluto y del solvente.
¿no? Es decir, de que si acá hemos hallado el peso molecular del agua, ¿no es cierto? Significa de que este resultado de 18 gramos mol es el peso molecular del agua, ¿sí? Y el 63 gramos mol es también el peso molecular, en este caso, del ácido nítrico. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, con estas aclaraciones, ya vamos a poder calcular la fracción molar del solvente, ¿no es cierto? Entonces, acá indicamos, ¿sí? A ver, entonces, como ya se tiene conocido el número de moles, entonces vamos a reemplazar directamente en las fórmulas que ya tenemos definidos, ¿no? Entonces decimos, por tanto, ahora sí, por tanto, indicamos, volviendo a esta formulita, ¿no? ¿Sí? Volviendo a esta fórmula, ¿no es cierto? Donde para allá la fracción molar del solvente, ¿no? La formulita de fracción molar del agua, ¿no? Es igual a moles de solvente dividido entre los moles del solvente más los moles del soluto. Entonces, podemos ya hallar esa fracción molar del elemento agua. Donde los moles del solvente, en este caso es, acá está, ¿no? 18 gramos precisamente mol, perdón. A ver, de solvente estamos hablando, ¿no es cierto? Es precisamente 18 gramos mol, estamos de acuerdo, ¿no? 18 gramos por mol, perdón, ese es el peso molecular, ¿sí? Perdón, que estoy cometiendo un error, ¿sí? Es 2,22, ¿no? ¿Sí? 2,22 moles, ¿sí? ¿No es cierto? Dividido entre moles de solvente más moles de soluto. Significa eso de que, bueno, otra vez toma en cuenta el 2,22 moles, ¿no es cierto? Y vamos a sumar en este caso con el 0,952 moles, ¿no? Que es el número de moles precisamente del ácido nítrico, ¿sí? Es por lo tanto, realizamos esta operación hallando la fracción molar, en este caso del agua, ¿no? Entonces, como ustedes notarán, acá se va a eliminar unidades, ¿no? Moles se va a simplificar con moles del numerador, se simplifica con moles del denominador, ¿no es cierto? Entonces, realizamos esta operación y el resultado, ustedes también pueden ir haciendo, ¿verdad? Da con decimales, pero vamos a, en este caso, aproximar a 0,7. ¿Sí? Da algo así como 0,66, 6,99, algo así. A ver, iremos comprobando. Ustedes también pueden ir comprobando. Bueno, 2,22, ¿no es cierto? Más el 0,952. ¿Sí? Ahora, haciendo la división de 2,22, dividiendo entre la suma que nos dio acá en el denominador, el resultado, fíjense, da 0,699. ¿Sí? Entonces, ese resultado de 0,699, directamente vamos a redondear a 0,7. ¿Están de acuerdo? ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, también hallamos la fracción molar del soluto. Acá decimos fracción molar del soluto. Fracción molar, indicamos del
del soluto. Entonces, para ello vamos a aplicar la formulita de que la fracción molar, en este caso del soluto, que es el ácido nítrico, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los moles del soluto, ¿sí? Y también dividido, ¿no? Entre los moles, en este caso del solvente, ¿no? Y sumando con los moles, indicamos, en este caso del soluto, ¿sí? Entonces, como ya tenemos estos datos, la fracción molar del ácido nítrico va a ser directamente igual a ¿qué? Fíjense, hemos llegado acá el número de moles del